Buenos días aquí en Miami. Buenos días en Miami, buenas tardes en Europa. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de vivelaestereo.com y en especial para ti, Donizete, Carolina y Mónica, supongo que también está hoy en el estudio. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Carlos, gracias a Dios. Muy bien, gracias al Señor. Y vamos hoy a continuar con una pregunta que yo le hice en el día de ayer, donde no alcanzamos a escuchar la respuesta completa, porque usted estaba haciendo, como dijo usted, la introducción de la introducción, que era importante poder contextualizar la respuesta que usted iba a dar, porque si soltaba la respuesta directamente, no se iba a poder discernir, entender de manera correcta. Y la pregunta que le formulaba en el día de ayer es sobre Romanos capítulo 9, versículo 13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa es la pregunta. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego dice el apóstol Pablo en los versículos del 14 en adelante, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria? Entonces la pregunta que surge aquí en cualquier ser humano es, pero si Dios hizo una vasija para derramar su ira en ella, entonces ya la vasija no tiene la culpa, porque Dios la preparó previamente, porque sabía que era para derramar su ira. Aquí dice que Dios tiene misericordia del que quiere. Entonces no depende de uno, es de Dios que tiene misericordia de uno. Pero también dice que endurece a quien Él quiere. Entonces hay personas que son duras de corazón, no porque quieren ser duras de corazón, sino porque ya Dios las endureció. Ahora, Dios tuvo misericordia de Jacob, pero no de Esaú. Injusto esto. Algunos se van al infierno entonces porque Dios dictaminó y explicó. Muchas gracias, Etibarrio, por la oportunidad de continuar con esta pregunta tan interesante y urgente de responder. Quizá la respuesta tú mismo la has leído en la extensión bíblica, y es sencillamente que en Dios hay una majestad terrible. Hay una autoridad latente porque todo lo que Él quiere hace, de manera tal de que el hombre es poco lo que le pueda decir a su creador, por cuanto el hombre es un ser creado, y los ángeles son seres creados, y Satanás es un ser creado, de manera tal que Dios reclama y exige, más que reclama, exige la debida adoración, por cuanto Él es el creador de todas las cosas. Pero aún así, Dios es tan maravilloso que se humilla para ver a su creación, para mirar al hombre. Y de hecho tenemos la manifestación extrema de su humildad cuando se hizo hombre en Cristo, cuando se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y cuando vino a padecer una muerte horrible a favor de aquellos que Él había creado para el perdón de los pecados. Entonces, en cuanto a pruebas, es verdad, la maldad aumenta en el ser humano, la degradación moral, la impureza, la injusticia, aumenta tanto como la ciencia aumenta. Hoy sabemos más de chips de memoria de computadora que nunca antes. Están vivos el 90% de todos los
científicos que existieron en la historia de la humanidad. Están vivos ahora, 90%. Pero sin embargo, en cuanto a la moral, vemos la homosexualidad rampante, el latrocinio, de cuello blanco. Solamente tenemos que ver la televisión, las noticias, o oír la radio, las noticias, para ver el grado de injusticia que está llegando esto, como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, estas manifestaciones de maldad del hombre son totalmente autónomas del hombre, no son hechas a propósito. Satanás no fue hecho por Dios. Satanás es el resultado de una decisión personal de Luzbel, porque lo que hizo Dios fue un ángel precioso, acabado en hermosura, perfecto, santo en todos sus caminos. Pero él tenía una voluntad propia, lo mismo que los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Tenían autonomía, eran seres creados pero libres. Allí consiste la audacia, la gloria de Dios, la maravilla de Dios de hacernos libres. Y entonces también, así como a los ángeles, a los hombres los hizo libres, nos hizo libres. Entonces, en muchos casos el hombre escoge ser impío. Y en muchos casos el hombre escoge ser justo. Por eso es que el capítulo 2 de la epístola a los romanos no está dirigida a la iglesia, está dirigida a la humanidad. Y esa humanidad va a ir a un juicio, aunque está destituida de la gracia, de la gloria de Dios, o privada más bien de la gloria de Dios. Cristo Jesús murió por todos los hombres, de manera tal de que Él se constituyó en su obra maravillosa y terrible en la cruz, se constituyó Salvador de todos los hombres. Entonces, gracias a esa obra, entonces el hombre va a poder asistir al juicio final. Y va a poder recibir lo que él hizo durante su vida. Sus caminos se van a volver sobre él. No es lo mismo en la resurrección y en el juicio final el veredicto que puede caer sobre Hitler que sobre el señor Schindler, por decir algo. Yo no sé si ustedes conocen el esfuerzo de ese tal Schindler a través de la película La lista de Schindler, que salvó a más de 1,000 judíos y dispuso su fortuna en aquel tiempo, que era bastante, para salvar a los judíos. No es lo mismo uno que trata de salvar a alguien que trata de matarlo, o que en efecto consigue matarlo, consigue eliminarlo. No es lo mismo. Entonces dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esos no son los santos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. No, Jesús no está hablando allí todavía de la sangre aplicada a aquellos que iban a ser salvos. No, está hablando de pura ley. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? Los de limpio corazón. ¿Quiénes van a ser los que hereden la tierra, no el cielo? Son los mansos. Entonces, las bienaventuranzas en el Evangelio según Mateo son ley, no son gracia de Dios. Entonces, allí nos quedamos, y tuve el profesor Donizetti, claro que conoce los distintos grupos, pero él hace esos resúmenes para que uno pueda ilustrar al oyente cuáles son las diferencias existentes entre judíos y cristianos, y cuáles son las diferencias inclusive entre las criaturas de Dios y los judíos como pueblo escogido. Entonces, tenemos que analizar esas cosas. El alcance del destino llega a unos en manera distinta de otros. También he de hacer referencia hoy específicamente a la palabra aborrecer. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. La palabra en muchas versiones se traduce odiar. Bueno, Dios no odia a nadie. Y la palabra aborrecimiento tiene unas connotaciones que
digamos, en las tradiciones lingüísticas semíticas del Oriente Medio, orientales, el amar y el odiar no tenían ningún tipo de matiz. No se matizaban los sentimientos, aunque sí existían, de indiferencia, de desprecio, de desestima. Son matices que nosotros en el mundo occidental le damos a la palabra, pero que muchas veces en el lenguaje bíblico no están. Entonces, lo que podemos juzgar por el contexto de lo que le pasó al caso de Jacob y Esaú, ¿qué era? ¿Cuál era el problema que existía entre ellos? ¿Por qué Dios terminó aborreciendo a Esaú? No lo terminó aborreciendo, más bien lo terminó desatendiendo, lo desatendió. Podríamos decir en este caso que es a Jacob amé y a Esaú desatendí. O digamos de esa manera también, Carlos. De Jacob tuve misericordia, pero de Esaú no tuve misericordia. No necesariamente. Porque eso dice la Biblia, que él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, lo acabo de leer en la Biblia. Sí, pero fíjate que lo dice a continuación. Por favor, si quieres podemos leerlo, porque muchas veces el apóstol Pablo empieza dando un ejemplo de algo y termina y continúa con el ejemplo de otra cosa. Por favor, estábamos leyendo en Romanos 9:13. 9:13, sí. Dice, mire, aquí dice, el 18, por ejemplo, dice, así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Sí, exactamente, pero fíjate tú que aquí la misericordia de Dios se aplica a un grupo de personas que van a formar parte de la iglesia. En tanto que en el asunto de la elección anterior que empieza desde el versículo 10, viene hablando de cuestiones de la ley. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con el uso de la palabra, de la aplicación de la palabra misericordia aquí. Claro que tuvo misericordia de Jacob, pero en este caso, en el caso no por obras, versículo 12, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor. Entonces, determinó eso. ¿Por qué razón lo determinó? Aquí sí me parece a mí de que fue determinado este llamamiento por causa de la actitud personal que tuvo Jacob y de la actitud personal que tuvo Esaú. ¿Cuál era la actitud de Jacob? La actitud de Jacob era una actitud de confianza en Dios. O sea, cuando ambos nacieron, fíjate bien, ¿qué hicieron los padres? Los padres de Jacob y de Esaú eran los portadores de un pacto con el único Dios que había en el mundo y que hay en el mundo, pero ellos eran las únicas personas sobre la faz de la tierra con los cuales Dios había hecho un pacto con su padre, esto es con Abraham. Entonces, lo que trata aquí de decirse es que hay una tradición muy cercana de padre a hijo, de Abraham a Isaac, e Isaac le dice, oigan bien hijos, nosotros hemos recibido una promesa a través de vuestro abuelo, de Abraham, del único Dios verdadero que existe en el planeta Tierra, en los cielos y en la tierra, y que le dio cuando a mí me llevó a sacrificar, pero conseguimos un cordero que le dio la sustitución por mi persona. Entonces nosotros estamos esperando en esto, y sobre todo estamos esperando en la vida eterna. Entonces esa transmisión de información, ese evangelio, se le transmitió a los dos muchachos. Entonces uno de ellos lo recibió con fe, que fue Jacob, y el otro lo recibió como si le hubieran contado un cuento chino. ¿Me comprende? Como si fuera cualquier cosa. Entonces un día vino, tenía mucha hambre,
y le dijo, Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura, y le dijo, vio el guiso y le dice, dame un poco de ese guiso rojo, si me vende, júrame que me vende la primogenitura. Y Jacob y Esaú pensó, dice, pero ¿y qué me sirve a mí la primogenitura si me voy a morir? Es una estupidez eso que me están hablando. Eso no tiene, yo tengo hambre, dámela, claro que sí, te juro, déjemela aquí, no te preocupes. Y vendió la primogenitura, pero el otro estaba comerciando, estaba anhelando ver cómo se hacía con esa profecía del mayor servirá al menor. Él estaba viendo cómo, porque amaba la promesa de Dios, porque quería aferrarse a esa gloria divina, a esa promesa maravillosa de la vida eterna y de que no iba a morir, aún sabiendo que se iba a morir. Entonces, eso llegó a ser de gran aprecio en la presencia de Dios. Cuando dice presencia, quiere decir que antes de que algo acontezca, ya Dios sabe que va a acontecer. Entonces, Dios, miles y miles de años antes de crear el universo, antes de que existieran Esaú y Jacob, ya sabía que Esaú iba a despreciar la primogenitura, pero que Jacob la iba a considerar de gran valor. Y por eso, dice usted, es que dice luego la Escritura, que Dios atendió, usted lo dice de esta manera, atendió a Jacob, mas no atendió a Esaú. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Exactamente, podemos decir que eso es así, pero que Dios no odiaba a Esaú, eso es definitivo. A Jacob amé por estas cosas que hizo, lógicamente, y a Esaú desatendí. Pero repito, eso se puede aplicar en ciertas operaciones de Dios, pero no en todas, porque en el caso del creyente tiene misericordia y le da la fe suficiente como para que esa fe se manifieste el poder de Dios que lo va a llevar al cielo. Bien, le pregunto, Carlos, cuando una persona cree en Jesucristo, ¿quién le da esa fe para creer en Jesucristo? Vamos a leerlo en la Biblia porque muchas veces parece que no me creen, porque yo cuando lo digo me miran como si fuera raro, y eso no lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en la epístola a los Efesios, me parece que está. Sí, en el 2. Versículo 8. Correcto. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, dice el 8. Entonces esa fe que hay en una persona para creer en Jesús como Señor y Salvador no es una fe que nació de la misma persona, fue Dios que le dio esa fe. Exactamente, caso contrario es el caso del pueblo de Israel y algunos gentiles que habían oído acerca del Dios de Israel y habían creído en el Dios de Israel. Cuando dice, Jesús se maravilló, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa fe no es una fe del don de Dios, que proviene del don de Dios, sino que es un patrimonio personal del pueblo de Israel y de aquellos gentiles que estaban en torno, que tenían trato y comunicación con el pueblo de Israel y de alguna manera habían percibido y sabían que Yahvé era el único y verdadero Dios, que el Dios de los judíos era el Dios. A ver si le entendí. La fe del centurión romano que le dice a Jesús que sane a su criado, pero sin necesidad de entrar en su casa, esa fe ya no es don de Dios, es una fe de él. Exactamente, que se forjó a través de la historia y de la tradición, sí señor. Esa fe es equiparable a la misma fe del pueblo judío, que es como un tesoro nacional. Exactamente, un patrimonio nacional o personal. Recordemos el uso que Jesús hace de eso, dice, ¿tienes tu fe? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Le dijo, creo, a un ciego, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ciego? Sí, creo. Entonces Jesús le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y esa fe es diferente a la fe que menciona en Efesios 2:8, que es la fe que uno recibe de parte de Dios para creer en Jesús. Exactamente. Entonces el que no cree en Jesús fue porque a Dios no le plació darle esa fe.
No, no es que Dios no le plació, sino que hizo una operación diferente. Vamos a leerlo en Romanos 3:30, por favor. Romanos 3:30. Bien, sí, porque ahí dice que esa fe es un don de Dios. Pero entonces, si el que no creyó en Jesús, pues bueno, Dios no le dio ese don de creer en Jesús, pudiéramos decir nosotros. A ver, Romanos 3:30 dice usted, ¿no? Sí. Dice, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe, y por medio de la fe a los incircuncisos. Déjeme leer esto, que sonó un poquito raro. Ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los incircuncisos a base de fe. A los incircuncisos, a los circuncisos, perdón, discúlpeme. Declarará justos a los circuncisos a base de la fe. ¿Cómo un circunciso se va a declarar justo? Por la fe, a base de la fe. Y por medio de la fe a los incircuncisos, que no son judíos. Entonces, a base de fe, a los circuncisos los declara justos. Y por medio de la fe, a los incircuncisos los declara también justos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en unos forma como la base del patrimonio personal sobre la cual están asentados, y podríamos traducirlo a base de su fe. Como patrimonio nacional al pueblo judío. Exactamente. Y el otro es como un don que interviene como un instrumento externo por medio de. Claro, por medio de. Ahora, hablemos entonces de dos personas incircuncisas, no judías. Se encuentran un español y un argentino. Le predicamos de Cristo. El uno recibe a Cristo, el otro dice, no, yo por ahora no, gracias. Entonces, Dios le dio el don de la fe según Efesios 2:8 a este incircunciso argentino y creyó. A este incircunciso español no le dio el don de la fe y por eso no creyó. ¿Qué va a pasar con ese español que no quiso creer? Pero es que no es así, no funciona así, eso no es tan fácil como eso, porque nadie es absolutamente orate o loco como para querer irse al infierno. Entonces, Dios, por ejemplo, se anuncia el Evangelio a un argentino y a un español que viven en la China. Muy bien. El mensaje del Evangelio llega con provecho a uno de ellos, vamos a decir al español, para que no crean que hago acepción de personas. Muy bien. Y no llega con provecho al argentino. No es que el argentino ha rechazado tácitamente, sino que no entiende el mensaje, porque no está siendo llamado a ese supremo llamamiento. Fíjate tú, vamos a suponer que nosotros hacemos un tour en las instalaciones de la NASA en Estados Unidos. Entramos en el edificio, hay un portero que nos abre, hay una recepcionista que atiende el teléfono, ¿sí o no? Correcto. Supongo que sí. Sí, sí. ¿Hay alguien que limpia los pisos? Supongo que sí. Correcto. Después entramos y vamos a decir que los ascensores son muy complicados. ¿Hay alguien que maneja el ascensor? Claro que sí, hay alguien que maneja el ascensor. Llegamos a las salas de computación donde están los vuelos, están los ingenieros, están los mecánicos de la computación. Después vamos a la sala de los astronautas donde están los médicos. Y después finalmente llegamos a un sitio donde están los astronautas. ¿Los médicos son astronautas? No. ¿Los ingenieros de computación son astronautas? No. ¿La recepcionista es astronauta? Claro que no. Los que limpian hacen un trabajo muy noble, pero ellos no son astronautas. Entonces, esos son distintas categorías. Entonces, esas categorías se les llama operaciones. Hay distintas operaciones de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros, a los santos de la iglesia, a un llamamiento supremo, a ser parte del cuerpo de Cristo. Esto no lo son los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni los judíos, ni los gentiles.
nadie, ni los reyes, ni los gobernantes. Eso es una cuestión exclusiva de los santos, que es tratada por el apóstol Pablo principalmente y por el apóstol Pedro en sus epístolas y por el apóstol Juan. Nada más. Eso es todo. Esa doctrina está reservada especialmente en las epístolas de Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Efesios. Entonces, el sumum de la doctrina, ¿verdad?, está allí reservado para aquellos que han sido llamados a un llamamiento supremo. Cuando nosotros tendemos a mezclar esos distintos destinos, esas distintas operaciones, sucede una gran confusión doctrinal, porque la Biblia es un único libro que habla a todas las personas y a los distintos grupos que Dios ha estado tratando y trata actualmente a través de los siglos. Bueno, pero también dice la Biblia que el que rechaza a Jesucristo ya fue condenado. Condenarse es rechazar a Cristo. Sí, pero lo dice dentro de un contexto diferente. Esto lo dice en el Evangelio según Juan. Tú lo estás narrando allí, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, fíjate, es que tú te acuerdas el caso de aquellos que el endemoniado gadareno que quería seguir al Señor, ¿te acuerdas? Correcto. ¿Qué le dijo el Señor? Que lo llevó. No le dejó ir con él, que lo devolvió a su casa. Lo devolvió a su casa, le dijo, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho, o el Señor ha hecho contigo hoy. Y él, regresando, publicó todas las cosas que Dios había hecho con él en ese día. Entonces, aquel otro que dice, que le dijo, Jesús, sígueme. Y él le dijo, Señor, permite que vaya y entierre a mi padre. A lo mejor se lo dijo en el velorio de su padre, en el funeral de su padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo llamó, ¿verdad? Yo estoy seguro que ese muchacho, ese hombre, sencillamente ese día no enterró a su papá, sino que siguió a Cristo. Y a otro, ¿qué le dijo otro? Señor, a lo mejor estaba presente ahí, él vino y dijo, mira, aquí estoy yo, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, Carlos, sí. Le dijo, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros nidos o algo de eso, pero el Hijo del Hombre no tiene ¿Dónde recostar su cabeza? Su cabeza. Se lo llevó con él, no fue esa respuesta una indirecta. Sí, lo que cuesta seguir a Jesús, le hizo ver. No, lo que cuesta no, allí el título, si es ese, no es correcto, porque simplemente el hombre quería seguirlo, pero Jesús le dijo que no. Se lo dijo en una manera indirecta. Ahora, ¿por eso está condenado? No está condenado. No, es que son distintos llamamientos. Ahora la persona que al mal, oye bien, que al mal le llama bien, por antipatía hacia el bien, ese es el que no quiere traer sus obras a la luz, y esa persona ya está condenada. Entonces, como ya está condenada, pues no puede, porque fíjate que no es que se va a condenar por esa acción, sino que al no querer venir a la luz, permanece en la tiniebla en la cual nació, en la cual está. Entonces, no es algo activo de parte de Dios, sino es algo totalmente pasivo delante de Dios. Yo lo que quiero traer a colación es que en Dios no hay injusticia. Y cualquier ángulo por el cual nosotros miremos o cualquier otro versículo en el cual presumiblemente presente a Dios como un ser injusto, es un error de parte nuestra, es un error de visual nuestra. Nosotros tenemos la visual del gusano, o sea, tenemos una visual limitada de las cosas. Entonces no las podemos juzgar justamente. ¿Por qué?
Tenemos que pensar que Dios, si hay algo que no aborrece, es al hombre. Si hay algo que no odia, es al hombre. Dio su vida por ellos. Carlos, yo creo que le he entendido esta tesis en esta parte donde usted dice que a cada quien Dios juzga de manera diferente. Por ejemplo, ¿qué culpa tienen los precolombinos que nunca escucharon el Evangelio, los mayas y los aztecas, de no haber escuchado de Cristo? Dios los va a juzgar diferente. Los chinos que no alcanzaron a escuchar el Evangelio de Jesús, ¿cómo van a ser juzgados? Hay un juicio diferente para ellos. A cada quien Dios los va a juzgar diferente. A la nación de Israel Dios los juzga de manera diferente porque tienen a la fe como un patrimonio nacional. Los que hacemos parte de la Iglesia de Cristo, los cristianos, somos muy afortunados porque hemos sido llamados a un llamamiento supremo y hemos sido justificados por el mismo Dios y ha tenido misericordia de nosotros. Pero volvamos entonces a la pregunta inicial. Si Dios endurece el corazón de alguien, ¿no es injusto entonces que esa persona a la que le endureció el corazón, luego Dios le condene, puesto que el mismo Dios fue el que le endureció el corazón? Si alguien no recibió a Cristo, le hablaron de Cristo, pero rechazó la gracia de Cristo, uno dirá, ¿no es como injusto? Si Dios ya había decretado que Judas entregara a Jesús, ¿no sería injusto que se fuera para el infierno, siendo que fue él mismo el Señor el que lo programó, como programar un robot, para que se portara mal y negara al Mesías? No, eso no es exactamente lo que dice la Biblia en su conjunto. Es algo muchísimo más complejo que hay que entenderlo a la luz del contexto, bien sea cercano o remoto, pero que definitivamente no es así. O sea, en el juicio final, ningún hombre se va a levantar, ni Judas ni Hitler se van a levantar y van a poder decir, yo fui malo porque tú fuiste malo conmigo. Sino que van a decir, tienes razón, eres justo porque yo merecí y merezco este castigo del fuego eterno. Entonces no fue que Dios programó a Hitler para que matara a 8 millones de judíos. Él no venía programado por Dios para eso. De ninguna manera, claro que no. Pero a través de las acciones personales se llegó hasta glorificar el nombre de Dios por esas matanzas. Sí, sí. Tú te enseñorearás con el remanente de inútiles furores, dice un salmo. Bien, otra pregunta. Sí. Tú te engalardonarás con el remanente de inútiles furores. Mira, está en algún salmo, sí, en la cuarta edición, y eso tiene que ver con que aún todas las persecuciones contra el pueblo de Israel de alguna manera glorifican a Dios. Bien, le hago estas preguntas para respuestas cortitas, Carlos. ¿Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar sin haber creado ni siquiera a Adán y Eva? Indudablemente, lo sabía antes de crear a los ángeles, no solamente antes de crear a Adán y Eva. Pero eso no significa que Dios programó, como programar un robot, como un software de computadora, para que pecaran. Eso no hizo Dios. No, el pecado es un resultado de la independencia del hombre. Bien. ¿Cómo se le llama esa capacidad que Dios tiene de saber algo por anticipado, que no ha sucedido pero que Dios ya sabe? Por ejemplo, son las 8:36. Dios ya sabe cómo lo voy a despedir a usted hoy. Dios sabe cuáles son las noticias que Carolina va a entregar después de la sección con usted. Pero Dios no está programando a Carolina para que diga esta noticia o esta otra. Ella es la que va a seleccionar las noticias. Entonces, a ese hecho de Dios conocer algo, sin necesidad de que Él lo programe para que así sea, ¿cómo se le llama? Se le llama anticipado conocimiento. Si quieres, podemos leerlo en Hechos 2, 22 y 23. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Aquí lo estoy buscando. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. A
entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Entonces dice, el determinado designio y anticipado conocimiento. Oiga, tradúzcanos en palabras sencillitas. ¿Qué quiere decir determinado designio y anticipado conocimiento de Dios? Bueno, aquí intervienen dos facultades de Dios, dos atributos de Dios divinos, que son, uno es su soberanía, determinado designio, porque si Dios solamente pudiera hacer cosas, o no, si Dios solamente pudiera conocer el futuro, no sería soberano o omnipotente, sería solamente omnisciente. De manera que la omnisciencia aquí se refiere al anticipado conocimiento y la omnipotencia al determinado designio. Repito, el determinado designio expresa la omnipotencia de Dios, que todo lo puede, y también su soberanía. Y el anticipado conocimiento refleja o expresa la omnisciencia de Dios, que tiene que ver también la presciencia de saber las cosas, no solamente saberlo todo, sino saberlo anticipadamente en función del tiempo. Ok, entonces una cosa es determinado designio, donde Dios no simplemente es el conocedor y observador de cosas del futuro, sino que Dios mete su mano también. Entonces Él decide que algo suceda. Y cuando dice, y el anticipado conocimiento es que lo sabe. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa, el anticipado conocimiento. Dios sabe que algo va a acontecer en el futuro. Pero lo otro es también el determinado designio, cuando Dios mete su mano para que en ese futuro acontezca lo que Él quiere que suceda. Exactamente. Por ejemplo, en el decreto de la destrucción, fíjate tú que esto es algo importantísimo porque los verbos en el griego se llaman, también en castellano, el subjuntivo. Entonces los verbos en subjuntivo, futuro de subjuntivo, expresan un decreto, no un simple conocimiento. Déjame ponerle el ejemplo. Y estando sentados, dice, saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron a mostrarle las edificaciones del templo. Entonces, tomando la palabra, él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, que de ningún modo quede aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Lamentablemente, en la mayoría de las versiones, incluyendo la versión de la Biblia textual, está en el indicativo, diciendo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente destruida. Eso, siguiendo una fórmula de tradición que niega que el Señor hizo un decreto, pero en el texto griego lo que dice textualmente, y así va a estar en la cuarta edición, hemos tenido no pocas luchas con esto para lograr que, tú sabes que son cosas difíciles de considerar por las tradiciones y porque se trata de un comité, no depende solamente de una persona, sino de varias. Claro. Entonces, como se va a leer, es como se tiene que leer, es tomando entonces la palabra, él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, 2 puntos. Que de ningún modo quede aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Ahí sí suena como a decreto, es porque yo lo establezco, que así pase. Exactamente. O sea, Dios quería que Jerusalén fuera destruida. Exactamente, el Señor decretó eso. No es que está diciendo, como yo puedo saber cosas por anticipado, les voy a contar que en un futuro Jerusalén va a ser destruida. No, Él dijo, eso es lo que va a suceder. Es un decreto. Es un decreto, que suceda esto. No es solamente la omnisciencia, sino la omnipotencia de Jesús de Nazaret. Ahora, déjeme le hago otra preguntita. Hace ya como 8 años tal vez, estaba visitando San Juan, Argentina.
tuve una conferencia para pastores, un desayuno, y dentro de esa reunión de pastores, oramos, y un pastor se me acercó y me dijo, Dios te dice que te va a dar un varoncito. Yo ya tenía una niña de 14 años, Laura. Y bueno, esa profecía que me dio ese pastor sin que yo le dijera ore por mí o pido por esto o por aquello, se cumplió. Hoy esa profecía tiene 5 años y a esta hora está en la escuela, Santiago. Pero recuerdo que mire, 2 o 3 años antes de que pensáramos en que íbamos a tener un bebé, él vino y me dijo, el Señor me dice que te diga que va a dar un varoncito. ¿Así? Entonces, yo me pregunto, ¿Dios lo decretó? ¿Dios ya lo sabía? ¿Dios nos dio esa gracia? ¿Cómo interpretarlo, Carlos? No, en el caso nuestro, que ya estamos en la gracia de Dios, yo creo que el Señor planeó exactamente el día, el minuto para que Santiago fuera lo que es y tuviera esa personalidad, porque tú sabes que si es un día antes o un día después ya no es el mismo. Ya. Entonces, esto tenemos que llevarlo a extremos tales como mi embrión vieron tus ojos. Sobre ti fui creado antes, desde el vientre de mi madre, fui entretejido en lo profundo de la tierra. Recordemos que nosotros... Sí, o sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que iba a existir un niño llamado Santiago Barrios, y Dios tiene planes para la vida de él. Totalmente, y planes gloriosos, y no solamente eso, Donizetti, sino que también todos sus cabellos habían sido contados en aquel momento. Muy bien. Pues Carlos, yo le agradezco inmensamente por ayudarnos cada día a entender mejor la Escritura, pero esto sucede como en los estudios bíblicos. Yo creo que usted ha vivido esta experiencia muchas veces. Usted responde a una pregunta, pero cuando responde a una pregunta, usted ha incitado 100 preguntas más, y uno queda con ganas de saber más porque me faltó preguntar esto y preguntar aquello, rozó un tema por acá, tocó otro tema por acá, y ahora uno queda con más ganas de saber más, pero el tiempo se acaba. Me imagino que le ha sucedido muchas veces, ¿no? Bueno, especialmente contigo. Sí. O sea, no me eches la culpa a mí solo. No, yo lo que quiero decir es que en temas como estos, o otros temas, tenemos que entender que nadie tiene una solución o una respuesta clara. Para algunas cosas sí hay respuestas, gracias al Señor, que hay respuestas más claras y concisas. Para otras no. Dios nos propone en su palabra que pensemos de una manera y pensemos de la otra, porque hay cosas que todavía no sabemos cómo debemos saberlas. ¿Lo sabía el apóstol Pablo, acaso, que había ido al cielo? ¿Quién creen ustedes que le explicó el Evangelio al apóstol Pablo? Pues el Señor Jesucristo se le aparecía normalmente y hablaba con él, dialogaba con él. Entonces, y él que decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a ver si logro asirme de aquello por lo cual fui asido. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir si el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, del cual se habla de él en el Antiguo Testamento, decía esas cosas? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué les puede decir el pobre inepto de Carlos Fuchán? O sea, lo único que podemos es más o menos hablar de una y otra forma de la Biblia, de ver las cosas y hacer nuestras oposiciones. Por ejemplo, ¿alguien hizo alguna pregunta hoy, Donizetti, en el chat? Por supuesto, la gente ha hecho comentarios en el chat, pero claro, el tiempo no nos da para todo ello. Por ejemplo, cuando usted estaba hablando de que Dios atendió a Jacob, pero desatendió a Esaú. Entonces había una dama que estaba diciendo, pero entonces sí fue porque desatendió a otro, me estaba diciendo ella. Claro, y lo desatendió porque era un profano, es lógico. ¿Cómo lo iba a atender Dios si no le hizo caso a la promesa de la vida eterna? Es lógico que lo desatendiera porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ya le entiendo. Y bueno, por acá dice Leti Sama, sí, Van, por eso digo, Donny dice que porque si estuvo en los planes de Dios que lo entregara, porque sería injusto que se perdiera. Yo agrego que no fue injusticia de Dios que se pierda. Él pudo arrepentirse y no lo hizo. Tuvo su oportunidad, aunque lo haya entregado. Yo creo que están hablando del caso de Judas
diferente al caso de Pedro, que Pedro sí se arrepintió, Judas no se arrepintió. Sí, podríamos decir que en ese caso sí, pero también tenemos que recordar que el grupo al cual pertenecemos nosotros, por gracia de Dios, junto con la fe, así como la fe es un don de Dios, Donizetti, así también el arrepentimiento es un don de Dios para los santos de la iglesia. Cuidado, es un patrimonio para Israel, pero es un don para los santos de la iglesia. Creo que hay una parte en la Biblia donde dice que a orar por alguien a ver si Dios le concede el arrepentimiento, me parece, ¿verdad? Claro, en varias partes lo dice, que yo recuerde una de ellas, está en el libro de los Hechos, cuando hablan en la reunión de la primera, en el concilio de Jerusalén. Hechos 15, creo. Hechos 15, que dice, oye, de manera que también a los gentiles Dios ha dado, ¿cómo se llama? Arrepentimiento para vida. Claro. Y en una de las epístolas, el apóstol Pablo, creo que a Tito o a Timoteo le dice que el siervo de Dios tiene que ser paciente, por si Dios le concede a los que se le oponen, les concede arrepentirse. Entonces es una concesión de Dios el arrepentimiento. La persona se arrepiente porque es más listo que la otra. O sea que nosotros podemos orar por gente no cristiana diciendo, Señor, concédeles por tu misericordia el arrepentimiento, que realmente se arrepientan. Exactamente, eso es algo maravilloso, porque nosotros, en vez de predicar tanto, y no quiero decir con esto que no hay que predicar, cuidado, debemos orar mucho. Allí hay un estudio muy bonito que quizás yo le pueda hacer llegar, que se llama El Evangelismo Verdadero, de Lewis Sperry Chafer, que podemos ofrecerlo gratuitamente también a todos los hermanos. Yo tengo permiso de los hermanos que representan pues los derechos de Chafer, y sí, me han dado autorización para distribuirlo gratuitamente. Y es un maravilloso estudio sobre el evangelismo verdadero. Allí sale la función sacerdotal que nosotros debemos ejercer en la oración. Es algo importantísimo orar por la persona. Es más importante casi que predicarle. Perfecto. ¿Y cuándo me manda ese estudio a mi correo? Dame una semana y te lo mando. Veo que esté bien encuadernado, que esté bien presentable, y en una semana lo puedes tener, Donizetti. Perfecto. Carlos, no le tomo más tiempo. Lo están esperando para almorzar. Gracias por atendernos y será hasta mañana, Dios mediante. Bueno, muchas gracias a ustedes, Donizetti. También les quiero anunciar rápidamente que estamos en el Facebook bajo Biblia Textual. Los que quieran entrar allí, hacer comentarios, respaldar la obra de traducción bíblica que Sociedad Bíblica Iberoamericana está haciendo, les agradezco muchísimo que hagan comentarios, preguntas, intervengan en este sistema ¿cómo se llama? De Internet, pues. Sí, señor. Bueno, ya entré. Coloqué Biblia Textual, 2 palabras. Y entré a la página de ustedes y encuentro que Antonio Andión ha sido uno de los 128 que da me gusta. Este Antonio es un madrugador. Ahí está Antonio Andión, Fanny Montero Ruiz. 128 personas han marcado me gusta en su página de Facebook. Yo lamentablemente no le puedo dar me gusta porque yo ya hace rato me pasé de 5,000 amigos y no puedo ni recibir más amigos, no puedo marcar me gusta en ninguna parte. Entonces imagínese, estoy bloqueado en ese sentido. ¿Tú me dices que sí? Mire, yo le di me gusta y no, dale a ver. Dale. Ay, dice que te gusta. Entonces sí lo pude marcar. Bueno, Carolina me dijo que sí, ya pude marcar que me gusta. Perfecto, entonces ahí está. Me gusta. Entonces llama 131 me gustas, colocan en Facebook, colocan Biblia Textual. Dame un segundito, vuelvo y lo pongo, porque hay otro Biblia Textual que dice producto o servicio. No es ese, es uno donde aparece libro y no producto o servicio, ¿verdad? Mira, yo sinceramente soy muy torpe en eso, lo ha hecho mi hija Liana y me dijo de la Biblia Textual nada más, de producto o servicio no sé nada. Ah, bueno, hay un libro también que estamos promocionando en
¿cómo se llama esto? En Amazon. En Amazon, sí. Que es las cosas mejores. Déjenme contarles en un minuto de qué se trata. Sí, señor. Una de las cosas que debemos enterar a nuestro público, a nuestros hermanos, amigos, nuestros fans de la emisora tuya, es el problema gravísimo que tienen los textos hebreos actualmente a la luz de los descubrimientos, de los hallazgos de la arqueología bíblica de Qumran. Entonces esto está plasmado en un documento que se llama el documento informativo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, el segundo, porque el primero lo sacamos en 1998 y el segundo en el año 2012. Entonces ese documento es muy bueno que todos los que acceden a este programa lo tengan para que entiendan la problemática del texto hebreo. Entonces, para reconstruir el texto hebreo se hace falta entre 600 y 1.200.000 euros. Entonces, y 5 años de trabajo. Entonces nosotros estamos viendo cómo a través de la distribución de la Biblia textual de la 4ª edición por internet y otros libros, podemos obtener esos fondos para echar adelante ese ambicioso proyecto de restauración textual. Entonces, por eso es que estamos empezando ahora en Amazon con esos libros. Pero ustedes los pueden bajar gratuitos por 15 días más o menos. Aunque ya todos los tienen, que son las cosas mejores. No sé si se acuerdan. Sí, lo hemos regalado, efectivamente. Entonces, Carlos, mire, ya se creció el número de personas que le dieron me gusta en la Biblia textual. Ya van 142 personas que marcaron. O sea que la gente le va a seguir marcando allí en Biblia textual. Y los felicito. Por fin, Carlos. Ha sido duro que usted pueda tener alguna relación con Facebook. La otra vez le abrí una página, coloqué una foto suya y me pidió por favor que le quitara esa página y lo hice. Lo que no pudo evitar es que su fotografía ya esté en nuestra web y su fotografía está en Facebook, porque nosotros anunciamos el segmento con usted y ponemos una foto suya. De manera que eso hasta ya no ha podido. Bueno, Carlos, no le tomo más tiempo. Tú me prometiste de que no me ibas a demandar por lo feo, entonces eso... No. Y no es feo, definitivamente no. La gracia del Señor nos hermosea. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Y hasta mañana a todos los radioescuchas de vivelaestereo.com. Muchas gracias a Carlos Fuchán, quien estaba en vivo y en directo desde Barcelona, España, a esta hora. Nos vamos con la música.